Vayamos al Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 67. Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Ese también será el título para la enseñanza en la mañana de hoy. Mis queridos amigos y hermanos, resulta que después de la extensa conversación que nuestro Señor Jesús tuvo con aquellos judíos incrédulos, así como nos narra Juan en su Evangelio, ahora el apóstol continúa con una narrativa o con su narrativa con respecto a una situación bastante particular. Y lo que intenta narrar Juan, el apóstol, es que en un ámbito más privado, ya en compañía de algunos de sus discípulos que regularmente le seguían, el Señor les lanza un duro desafío. Y creo que la intención del Señor en primera instancia era fortalecer la fe de estos discípulos, que de alguna manera se veía sacudida. Se veía sacudida por la enseñanza que evidentemente el Señor con anterioridad, a través de esa larga conversación que tuvo con estos judíos, había enseñado. Así que dentro de ese nuevo relato que nos propone Juan, podemos distinguir ciertamente dos grupos de personas. Por un lado, están estos discípulos que le seguían habitualmente y por el otro, sus apóstoles. Y esto es bueno tenerlo presente a manera de aclaración porque nos ayudará a comprender o a entender mejor las palabras del Señor y las reacciones de algunos de estos supuestos discípulos del Señor. La palabra discípulos, queridos amigos y hermanos, utilizada aquí, no necesariamente se refiere a verdaderos creyentes. En realidad significa aprendiz y se aplicaba a los seguidores de Cristo porque eran enseñados por Él. Simplemente podríamos decir que estaban bajo su enseñanza y eran discípulos profesos en el ministerio público del Señor porque, como habíamos dicho, le seguían de manera regular. Y esto también es importante tenerlo muy en claro debido al contexto y a la actitud de estos supuestos discípulos del Señor a lo largo de esta sección del Evangelio. Así que, estimados amigos y hermanos, después de hablar brevemente acerca de algo del contexto en particular de este nuevo relato que nos propone Juan, tenemos ahora una reunión más privada con el Señor. Y es aquí donde la narrativa comienza diciéndonos, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Así que tenemos allí ahora, como les decía, una reunión más privada con el Señor junto a algunos de sus discípulos y sus apóstoles. Y lo primero que debemos aclarar es que no fueron todos los discípulos quienes reaccionaron de esta manera. Aunque Juan nos dice que fueron muchos, no todos consideraron el mensaje como duro. Pero también debemos comprender, queridos amigos y hermanos, que la palabra a la cual se refiere Juan aquí realmente es el mensaje que el Señor había enseñado ante aquellos en la sinagoga de Capernaum. Noten que el versículo 60 dicen que al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Esta palabra se refiere básicamente, como les decía, al mensaje que el Señor había enseñado en la sinagoga en Capernaum. Así que esta palabra o enseñanza doctrinal fue considerada como dura, lo que también podría interpretarse como desagradable u ofensiva, algo que no podían soportar. ¿Quiénes? Aquellos muchos discípulos que dijeron: duro es esa enseñanza. Así que fue un sermón difícil de aceptar para estos discípulos del Señor. De manera que
Esto me hace reflexionar sobre algo supremamente importante, queridos amigos y hermanos. Como maestros de la palabra de Dios, debemos entender que por muy duro que sea el mensaje preparado, siempre y cuando este mensaje preparado provenga de la palabra del Señor, de la Biblia, debe ser predicado así de sencillo. Debe ser proclamado con tal fidelidad a la palabra del Señor. Y el Señor mismo nos da ejemplo claro aquí. Él sabía que entre los presentes en la sinagoga también estaban sus discípulos y no dejó de predicar este mensaje, un mensaje claro respecto con la salvación de los hombres. Así que todo el consejo de Dios deberá ser predicado por pastores, ancianos y maestros de la palabra de Dios, por muy duro que sea o que aparente ser. Sí, entendemos que deberá ser predicado con gracia y misericordia, pero no podemos dejar de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hacer lo contrario sería desobedecer claramente al Señor en todo sentido. Así que su ejemplo de enseñanza se convierte para todo predicador de la palabra del Señor en un mandato directo que no podemos negociar nosotros que traemos la palabra del Señor, y también para todo aquel que desea enseñar la palabra del Señor. Así que el Señor no se andó con ambigüedades. Él simplemente predicó lo que estaba de acuerdo con la sana doctrina. Predicó lo que debía predicar respecto a la salvación de los hombres en aquella sinagoga. No quiso suavizar el mensaje. Y lo dijo, lo leíamos en la segunda lectura. Así que eso en primera instancia. Pero ahora, ¿por qué muchos de los discípulos dijeron que esa enseñanza era dura? Creo que es pertinente también hacernos esta pregunta. Y creo que podemos mencionar algunas razones al respecto. Así que según el relato de Juan, podemos decir que hubo ofensa, disgusto e incluso rebeldía por parte de aquellos discípulos que escuchaban las enseñanzas del Señor. Y esto lo podemos afirmar claramente por lo que dirá Juan a continuación en el versículo 61. Se nos dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Así que la ofensa, el disgusto y la rebeldía fueron algunas de las causas por las que estos discípulos mostraron el rechazo y el desagrado al mensaje del Señor. Cuando ellos manifiestan y dicen: dura es esta palabra, básicamente están manifestando su ofensa, su rechazo al mensaje y desagrado al mismo. Pero temo decir que esto es algo que sigue ocurriendo hoy en día. A muchos creyentes les gusta escuchar únicamente mensajes sobre bendiciones, prosperidad y temas agradables, pero no les gusta ser desafiados con sermones que aborden temas acerca del pecado, la condenación, el juicio, la santidad, la ley moral, el día del Señor, el principio regulativo de adoración, el vivir en paz, en unidad, en abandonar todo resabio, enemistad, contienda, etcétera, etcétera. No les gusta. Les gusta recibir el pañito de agua tibia sobre sus regazos para que les consuelen el pecado. Pero no les gustan escuchar mensajes que les exhorten, les desafíen y les redarguyan y vengan en arrepentimiento delante del Señor. Así que cuando se tocan estos temas, el profesante e incluso temo decir el cristiano que está enraizado en la rebeldía suele, como hicieron estos discípulos profesantes, rechazar el mensaje que están escuchando. Ahora bien, no siempre lo expresan públicamente con palabras que el mensaje fue duro o que no se puede escuchar, no. Pero al descartarlos de sus corazones, evidentemente están mostrando la misma actitud que aquellos que reprocharon el mensaje del Señor, como nos manifiesta Juan en su relato. Obviamente ninguno de nosotros puede mirar lo que están en sus corazones, solamente ustedes, queridos amigos y hermanos, pueden en verdad meditar en estas cuestiones y preguntarse para ver si en sus corazones están rechazando aquellos mensajes que suelen ser duros para nosotros, para nuestras vidas, y que en última serán bendición para nuestras vidas. Pregúntese, querido amigo, pregúntese
querido hermano, si está siendo como aquellos que dijeron públicamente delante del Señor que su mensaje era ofensivo y que sabía de rechazar. Así que debemos con toda honestidad revisar nuestra disposición al recibir las enseñanzas de la palabra del Señor. Es lo que oraba nuestro hermano Miguel antes de comenzar este culto público de oración. Dispongamos nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Celestial, a en verdad venir sin prejuicio delante de tu palabra. Así que con toda honestidad, en verdad, vengamos a tener buena disposición cuando vengamos a recibir las enseñanzas de la palabra del Señor. Es importante, pues, ser sinceros con Él y pedirle que nos conceda la gracia para aceptar, queridos amigos y hermanos, todas sus enseñanzas, siempre y cuando se acomoden a lo que Él ha revelado. Aceptarlas como palabras verdaderas y, sobre todo, suficientes y autoritativas para nuestras vidas. Así que, en el versículo 61, nos dice Juan, aunque ya lo leímos, lo leo nuevamente. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Jesús, nuestro Dios y Mesías, sabía lo que había en el corazón de aquellos que mostraron disgusto por su mensaje. Él lo sabía. Sin embargo, para enseñanza nuestra, para darnos ejemplo de cómo tratar estas situaciones, inclusive, les pregunta: ¿esto les ofende? Por eso, con claridad y firmeza, el Señor les dice: ¿esto os escandaliza? ¿Esto les desagrada? ¿Esto os ofende? Así que es claro el carácter que tiene el Señor ante este tipo de situaciones que se presentan o que se presentó en ese momento. Pero además de lo ya mencionado, mis queridos amigos y hermanos, debemos considerar que el Señor también destaca la murmuración. Y esto se debe convertir en una gran advertencia para todo aquel que, llamándose cristiano, tenga cuidado de murmurar contra la palabra del Señor cuando es predicada. Así que es importante evitar murmullos y quejas sobre las enseñanzas que emanan del púlpito. Preguntémonos, ¿es lo que enseña el Señor aquí o no? Claramente sí. Es una advertencia clara hacia eso. También en la oración, antes de comenzar el culto público de oración, hermano oraba respecto a que fuésemos como bereanos. Y sí, debemos ser bereanos y examinar las Escrituras y todo lo que se nos predica, pero eso no justifica el estar expresando quejas y disgusto en medio de la iglesia luego de recibir un sermón predicado. Así que la actitud de murmurar entre los que escuchan el mensaje es un comportamiento que debemos evitar. Ciertamente, habrán maneras adecuadas de expresar nuestras opiniones, porque no se está restringiendo el uso, ¿cierto?, de nuestra razón, ni mucho menos del expresar nuestras opiniones acerca de una enseñanza. No se restringe ni se censura eso. Lo que se hace es un llamado a la prudencia, a través de comuniones ordenadas, poder también tratar estos temas. O quizás se hace un llamado a tener una conversación privada con el maestro de manera respetuosa, prudente, sin la intención de difundir lo hablado en lo público. Así que, mis hermanos, es claro que el Dios encarnado expresa su disgusto ante la murmuración. Ante él murmuraron no solamente su círculo más cercano, los que estaban allí con los apóstoles, sino también públicamente. Leíamos en el versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y el Señor le respondió con carácter y duramente. Jesús le respondió, versículo 43, y dijo: no murmuréis entre vosotros. ¿Le gusta al Señor que haya murmuración en medio de su iglesia? Claramente no. Entonces no murmuremos. Evitemos expresar quejas, murmullos, disgusto entre nosotros, porque esto ciertísimamente es desobediencia en contra del Señor y su palabra. Como les decía, ciertamente hay maneras adecuadas de expresar nuestras
opiniones, haciéndolo de una manera respetuosa, con decoro, hablando con el maestro, quizás en lo privado, en fin. Existen formas sabias de plantear nuestras ideas sobre una enseñanza, pero no debemos permitirnos caer en el pecado de la murmuración, como lo reprocha el Dios encarnado en esa ocasión. La murmuración puede arruinar toda la enseñanza, que potencialmente sí fue de bendición para otro, pero viene el murmurador y la va a arruinar. La murmuración perturba la unidad doctrinal y la paz de la iglesia local. Así que, mis queridos amigos y hermanos, es claro que Jesucristo, el Dios encarnado, repito e insisto, aborrece toda murmuración luego de recibir una enseñanza clara y que se acomode a lo que ha sido revelado. Pero el Señor, mis queridos amigos y hermanos, continuando con una enseñanza que también podría resultar ofensiva para estos supuestos discípulos y para sus apóstoles, les plantea otra pregunta en el versículo 62 y les pregunta, ¿pues qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿pues qué? Allí implícitamente hay una enseñanza acerca de una nueva revelación que Él les traía. Ya estos discípulos estaban ofendidos de por cierto, porque el Señor les había enseñado que, primero, el Señor era superior a Moisés. Segundo, que Dios salvaría a todos los que Él únicamente había escogido y solo a estos. Tercero, les había enseñado, y que por esa enseñanza estaban ofendidos, les había enseñado que Él era el verdadero pan que había bajado del cielo. Y cuarto, les había enseñado que era necesario participar de este pan que requería una expiación y que ellos serían salvos únicamente a través de ello. Ahora, como les decía, les presenta una verdad a manera de pregunta que probablemente también les iba a ofender. Les dice que el Hijo del Hombre, refiriéndose a la profecía de Daniel, no solo vendría como cumplimiento de dicha profecía, sino que también ascendería a los cielos. Así que aquí el Señor enseña la doctrina de la ascensión. Y de manera retórica les pregunta si aceptarían el hecho de que el Hijo del Hombre subiría a donde estaba antes. No les está diciendo, queridos amigos y hermanos, que ellos lo iban a ver ascender, porque en realidad únicamente lo vieron sus apóstoles, sino que el Señor sabía que ellos no aceptarían esta nueva verdad, lo que demuestra una vez más la incredulidad por parte de estos supuestos discípulos del Señor. Pero el Señor continúa diciendo, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Con esto Jesús, nuestro Señor, está resumiendo todo aquello que había enseñado en aquella ocasión en la sinagoga en Capernaum. Quiso decir de la siguiente manera, como comentó alguien: mi carne por sí sola no os beneficia. Dejad de pensar que os pedía que comieras literalmente mi cuerpo o que bebieras mi sangre. Lo que otorga y sostiene la vida eterna es mi espíritu, mi persona, en el acto de dar mi cuerpo para ser destruido y mi sangre para ser derramada. Así que el versículo 63 viene a ser una enseñanza a manera de resumen para ese grupo más cercano de él, para estos discípulos y para sus apóstoles. Y la explicación de dicho mensaje que había predicado en la sinagoga en Capernaum. Y añade, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto evidentemente, queridos amigos y hermanos, significa que sus palabras están llenas de su propio espíritu y vida. No son simplemente letra muerta, a lo que tampoco habían atendido muy bien, atentamente los discípulos de él. Por el contrario, las palabras del Señor no solo están llenas de metáforas, como él también lo expresaba en otras ocasiones, sino que cuando en verdad se aceptan por fe, cuando en verdad se entienden como palabras de vida espiritualmente hablando, estas palabras, estos sermones se convierten en instrumentos de salvación para los suyos, para los escogidos. Así que, mis queridos amigos y hermanos, debemos estar prestos a recibir las palabras del Señor como Él nos las dice, como palabras que son espíritu y que son vida.
Así podemos decir que a pesar de todo lo que estaba sucediendo ya en esa reunión más privada, el Señor seguía enseñando el camino de la salvación, mostrando así su misericordia y verdad. No obstante, queridos amigos y hermanos, como suele suceder con los corazones de piedra, aquellos rebeldes, endurecidos, que aman el pecado y la vanidad, vemos lo que dice el Señor en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Muy a pesar de que en el versículo 63 el Señor nos da la interpretación correcta de su mensaje e incluso implícitamente sigue mostrando misericordia y verdad para que sus discípulos comprendieran y lo vieran a Él como el Mesías que les iba a salvar del pecado, muy a pesar de todo eso, el Señor les dice de manera clara e inequívoca que muchos de ellos no creen. La razón, porque Él ya sabía desde el principio quiénes no creerían y quién le iba a entregar. Así que el Señor en su omnisciencia, porque lo sabe todo, sabía de antemano quiénes no creían y quién sería el que le entregaría. Y lo que debemos destacar nuevamente es que la incredulidad era la raíz o es la raíz del letargo, de la pereza, de la ignorancia espiritual e intelectual. Y esto a su vez impide e impedía a estos discípulos comprender las palabras del Señor y llevarlos junto con los judíos incrédulos a una interpretación literal y errónea. Y es lo que sigue sucediendo hoy en día. En otras palabras, queridos amigos y hermanos, muchos de los que hasta en este momento se consideraban discípulos del Señor no eran más que profesantes incrédulos. No eran más que discípulos profesos, como ya los definimos en la introducción. No eran más que pecadores necesitados del Señor. El Señor, mis queridos amigos y hermanos, es claro al decir que no creen, lo que no necesita una exégesis, porque no es complicado de entender las palabras del Señor. Simplemente no creían, no creen. Hay seguidores que no creen en las verdades del Evangelio, aunque las asientan intelectualmente. Y están detrás de todos, menos del Señor. Así que debemos meditar profundamente en estas sencillas pero claras palabras de Cristo al decirle que no creen. Y debemos hacerlo no para desalentar nuestra fe si ya hemos depositado nuestra fe en Cristo, sino para confirmar nuestra fe en las verdades de la fe, en las verdades del Evangelio. Recuerden que en el inicio lo dijimos, el Señor tenía la intención de desafiarles, sí, pero también de consolidar su fe. En su responsabilidad humana, como lo veremos más adelante, la rechazaron, como ya lo estamos viendo, pero como lo veremos más adelante, retrocedieron, dejaron de seguir al Señor. Pero insisto, el Señor es claro al decirle, no creen. Por lo tanto, hay personas, profesos, que están en esta misma condición de discípulos que decían creer en el Señor. Esto debe permitirnos evaluar nuestra fe, asegurándonos de que sea una fe viva y espiritual y no una fe fingida e hipócrita. Así que, mis queridos amigos y hermanos, consideremos estas verdades dichas por el Señor para que podamos convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. ¿Quién no quiere ser un verdadero discípulo del Señor? Pues todos aquellos que estén en la empresa de seguir al Señor, evidentemente. Pero entonces, seamos humildes y sinceros al reconocer nuestra duda e incredulidad ante el Señor primeramente y pidamos perdón por ello. Porque Él, ciertísimamente, en medio de su enseñanza, insiste en prometer perdón de pecados en su persona. Por otro lado, queridos amigos y hermanos, el versículo siguiente nos ayuda a entender algo supremamente importante, como todo lo que ha sido importante hasta ahora. Y habla sobre la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Dice el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre.
Así que desde el punto de vista doctrinal y teológico, respecto a la incredulidad de estos discípulos, el Señor les recuerda que nadie puede venir a Él si no le es dado por el Padre. Si no le es dado, ¿qué? La fe y el arrepentimiento para vida, para ir a Él. Así que en un principio Jesús desafió su aparente fe, exponiendo así su responsabilidad humana ante esta falla. Cada quien es responsable. La Biblia enseña sobre la soberanía de Dios en la salvación del hombre, sobre los escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero también enseña, paralelo a eso, la responsabilidad del hombre ante Dios. Y el Señor está haciendo esto, enseñando las dos cosas. La soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad del hombre por otro lado. Ya ha venido desafiando su aparente fe para exponer su responsabilidad ante esta falla. Ahora, como ha estado argumentando en el versículo 65, nuevamente recuerda que un pecador solamente puede creer si recibe la fe como un don de Dios. Así que, mis queridos amigos y hermanos, debemos recordar, y otros deben saber, que es Dios quien a través de su Santo Espíritu trae a los hombres a Él con cadenas de amor. Les hace nacer de nuevo, les regenera a través de su Santo Espíritu. Les concede la fe y el arrepentimiento necesarios, porque son necesarios, dados por Él para que puedan entonces ir a Cristo. Es lo que dice el Señor aquí. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Dado qué? La fe y el arrepentimiento para que puedan ir a Cristo. Y noten que el Señor se los dice a sus discípulos que regularmente le seguían y a su círculo más cercano, a los apóstoles. Se los recuerda. No es una enseñanza menor la soberanía de Dios en la salvación del hombre para el Señor Jesucristo. Y hoy día vemos a muchas iglesias torciendo este mensaje para no ofender el orgullo humano. ¿Orgullo de qué? Si nosotros lo que merecemos es la condenación eterna. Y el Señor nuevamente trae esta enseñanza para desafiar su fe, para redarguirlo. Pero ellos en su responsabilidad, como ya hemos insistido, manifiestan su desagrado al mensaje. Así que, mis queridos amigos y hermanos, mientras esto no ocurra, es decir, mientras Dios no dote al pecador de fe y arrepentimiento en su interior, este pecador nunca atenderá a las verdades del Evangelio. Será como estos discípulos que decían creer, pero que, como nos los enseña la palabra, en última instancia retrocedieron, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos eran creyentes genuinos, ciertamente no. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Es usted, querido amigo profesante, como estos discípulos? Es tiempo de meditar si en verdad hemos creído a las verdades del Evangelio, queridos amigos y hermanos. Es tiempo de reflexionar si en verdad la palabra de Dios es suficiente para mi vida. Es tiempo de sopesar si toda enseñanza recibida que se acomode a las santas palabras reveladas en la Biblia, en verdad han sido de beneficio espiritual para mi vida. Así que desde entonces, dice Juan, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con el Señor. Esto sucedió así porque como consecuencia del discurso, de la enseñanza de Jesús sobre el pan de vida, y especialmente a raíz de la acusación de Cristo de que hay algunos que no creen, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Es usted de los que luego de recibir un mensaje de exhortación acerca de un pecado en particular en su vida, le cae la tentación de retroceder? Muchos de estos volvieron a lo que habían dejado atrás. Es decir, volvieron a comenzar a desarrollar sus quehaceres cotidianos. Sí, porque muchos de ellos supuestamente habían dejado todo para seguir al Señor. Pero en realidad volvieron a su antigua forma de pensar y de vivir con la intención de no volver a Jesús. En definitiva, volvieron al pecado.
Volvieron como el perro vuelve a su vómito. ¿Y quiere usted regresar al pecado como el perro vuelve a su vómito una y otra vez, como nos dice el proverbio? Como sucedió con estos aparentes creyentes discípulos del Señor. Esto sinceramente es desafiante para todo aquel que dice estar siguiendo al Señor. Y como es desafiante, somos tentados diariamente a retroceder, a abandonar lo que el Señor nos ha dado, a retroceder y abandonar lo que el Señor nos ha dado por algún pecado, por alguna duda, por alguna incredulidad, por algún descontento con el pastor porque trajo sobre cada uno de nosotros o sobre nosotros una exhortación dura, pero que debía darse a la luz de la palabra del Señor, o porque tengo descontento con un hermano, o por situaciones difíciles inclusive. Somos propensos, tentados diariamente, los que decimos seguir al Señor, somos tentados en retroceder, en dejar de seguir al Señor. Y hoy el Señor nos advierte de esto, queridos hermanos, para que vengamos a reconfirmarnos en nuestra fe en Él, para que sigamos aprendiendo del Señor, que tiene palabras de vida eterna, como les dirá a sus apóstoles. Es tiempo de dejar atrás toda murmuración, de desagrado, de nimiedades y cualquier cosa que nos lleve a rechazar las enseñanzas de todo el consejo de Dios cuando es predicado fielmente. Es tiempo de eso. ¿Cuál fue la causa del rechazo del mensaje de estos aparentes discípulos? Ya lo dijimos. Ofensa, murmuración, desagrado. Y a esto le añadimos nimiedades, cosas tontas por las cuales algunos creyentes retroceden, abandonan la causa del Señor. Es momento de atender verdaderamente al llamado del Señor y seguir peregrinando hasta su venida. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, incluso debemos preguntarnos cada tanto lo que el Señor les preguntó a sus discípulos verdaderos, porque esto se los pregunta ya a los discípulos que de por sí ya en verdad eran regenerados. Le preguntó a aquellos discípulos verdaderos aquel día, versículo 67. Eso también nos lo debemos responder. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Así que Jesús, nuestro Señor, ahora quiere que la deserción de muchos de sus seguidores sirva al círculo más íntimo como una ocasión para probarse a sí mismo, una oportunidad para confesar y reafirmar su fe. Ahora eso quiere el Señor. Toma esta oportunidad para desafiar la fe de su círculo más cercano. Y sabemos que estaba Judas y no fue un creyente, pero esto tomando a colación el tema de círculo más cercano y que de ese círculo más cercano la mayoría eran verdaderos creyentes. Pero aplicando esto a nosotros, mis queridos amigos y hermanos, debemos reflexionar sobre que el Señor desea lo mismo para nosotros. Desea que confesemos verdaderamente nuestra fe y fidelidad a Él primeramente, al Dios Trino, al que confesamos, pero también que confesemos y expresemos verdaderamente nuestra fe y fidelidad, o más bien nuestra fidelidad a su iglesia y a su palabra en esta tierra, queridos amigos y hermanos. Así que consideremos esta desafiante pregunta. ¿Queremos irnos también? ¿Queremos irnos cuando seamos desafiados duramente con una exhortación, manera de un sermón? ¿Queremos irnos cuando un grupo intentó desunir a la iglesia que fielmente quiere seguir al Señor? ¿Queremos irnos cuando quizás un hermano me llama la atención por algún pecado cometido? ¿Queremos irnos cuando sabemos que la iglesia procura ser fiel aún a pesar de las acechanzas del enemigo? ¿Queremos irnos cuando se nos coloca en alguna disciplina eclesial, sabiendo que en verdad pecamos delante del Señor? Y así preguntémonos, ¿queremos irnos también? Pero además, preguntémonos, ¿a dónde? ¿Regresaremos al mundo? ¿Volveremos a revolcarnos en el pecado?
Preguntémonos eso también y seamos sinceros delante del Señor, respondiendo esta pregunta. Pero yo espero en el Señor, queridos amigos y hermanos, que la respuesta a esta pregunta que todos nos debemos hacer diariamente sea una respuesta negativa, un rotundo no, respaldado por un firme convencimiento de las doctrinas del Señor. Que sea como la respuesta de Pedro, guiado por el Espíritu Santo, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que sea un rotundo no, pero con un gran convencimiento de causa. Así que ese Pedro, el que antes había fallado la prueba de fe al hundirse en el mar, es el mismo que lleno del Espíritu Santo responde de forma gloriosa aquí. Pero para responder así, querido amigo y hermano, debemos procurar estar en comunión con el Señor, en lo íntimo. Usted y su Señor. Usted debe estar en comunión con Él, orando, velando, escudriñando la palabra con Él, pidiéndole que le guíe en todo a través de su palabra. Debemos hacer uso de todos los medios de gracia disponibles para que nosotros vengamos a tener aún mayor convencimiento de causa y a respondernos diariamente esta pregunta de que si queremos irnos también, respondérnoslas negativamente para honrar al Señor. Debemos pues honrar la causa del Señor en medio de su iglesia. Además, debemos obedecer sus mandamientos y creer en sus promesas para luego seguir respondiéndonos diariamente de manera negativa a esta pregunta. Debemos estar atentos no solamente a sus promesas, sino también a sus advertencias, a sus amenazas. Así que Pedro, mis queridos hermanos, como vocero de los apóstoles, en este caso, entendió que la enseñanza del pan de vida y la salvación exclusivamente en él es verdadera. Pedro reconoció que no había otro mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro verdadero profeta y maestro, y que no hay seguridad de salvación en ningún otro. Esta firme convicción de que Jesús era el Mesías y el único que podía salvarlo debe ser también la nuestra. ¿Es esta la misma convicción? O nuevamente les digo, cada vez que viene una situación difícil, cada vez que tengo una desaveniencia con un hermano en la iglesia, cada vez que el pastor me exhorta, cada vez que recibo una dura enseñanza porque me habla claramente sobre algún pecado en mi mente o en mi conciencia, cada vez que suceden todas esas cosas, entonces quiero irme y retroceder y no seguir al Señor. Debemos tener esta firme convicción en nuestro Señor Jesucristo primeramente y en toda la enseñanza que a través de la predicación de su palabra emane desde este púlpito para su gloria. Debemos tener la misma convicción en Cristo sobre cualquier otra cosa de este mundo. Debemos estar absolutamente claros en que Cristo tiene palabras de vida eterna. En la segunda parte de la respuesta de Pedro podemos ver lo que dice o lo que sigue diciendo, versículo 69. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como comenta alguien sobre este versículo, él dice que es como si Pedro dijese: hemos comenzado a creer y todavía creemos. Hemos llegado a darnos cuenta y todavía estamos convencidos. Es como algo así lo que podemos sacar o apropiarnos de este versículo. Así que Pedro, como vocero de los apóstoles, confiesa que Jesús es el Santo, o sea, el consagrado a Dios para poder cumplir la obra mesiánica, que ha sido apartado y dotado para llevar a cabo todo lo que corresponde a su oficio como mediador. Así que, mis queridos hermanos, fue una confesión gloriosa, espléndida, animosa, que debe traer consuelo a todo verdadero creyente. Consuelo y ánimo, ciertísimamente. La pregunta es entonces, ¿estamos convencidos de que el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y si es así, mis queridos amigos y hermanos, procuremos testificar del Señor en todo momento,
Si es así, no nos debe dar temor, ni pena, ni vergüenza de llamarnos cristianos que seguimos al Señor. Si es así, entonces debemos estar obedeciendo sus mandamientos en todo tiempo, los cuales no son gravosos. Si es así que estamos convencidos, como Pedro, cuidemos de su iglesia, evitemos las murmuraciones, la desunión, los conflictos y todo aquello que quiera arruinar la paz en medio de la iglesia del Señor. Si es así, no nos avergoncemos del Evangelio. Si es así, tengamos un celo santo con sabiduría, buscando honrar al Señor cada vez que se nos pregunte acerca de las verdades a las cuales creemos. Si es así, mantengamos nuestras convicciones inamovibles ante un mundo caído que quiere ver caer a la iglesia, aunque no podrá. Si es así, hagamos la obra que quiere que hagamos en su nombre sin menguar y retroceder, como retrocedieron muchos. Para terminar, queridos amigos y hermanos, esta meditación, manera de predicación expositiva y aplicativa, el Señor, sin embargo, nos dice una última advertencia, como todas las que ya hemos visto a lo largo de este sermón, versículos 70 y 71. Jesús les respondió, como Pedro tomó la vocería y dice, hemos creído, estamos convencidos, etcétera, etcétera. Dice Juan, por eso, les respondió. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que, mis queridos amigos y hermanos, para concluir, podemos decir que Jesús sabía que la confesión de Pedro no reflejaba la verdadera convicción de cada uno de los 12 apóstoles. El Señor no puede ser engañado. Había ciertamente una excepción. Así que para que no se dijera que no se les advirtió y para demostrar que Él no fue tomado por sorpresa, Jesús les dijo, no os he escogido yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Así que aunque Jesús había escogido a los 12 apóstoles, sabía que uno de ellos le traicionaría porque ciertamente estaba endurecido aún. Este traidor sería un instrumento de maldad, cumpliendo así el plan soberano y predestinado para la redención que iba a efectuar nuestro Señor como mediador. Esto no estaba fuera del plan eterno concertado desde la eternidad por Dios, no estaba fuera de eso, estaba en control más bien, sino que el Señor nuevamente, para enseñanza, manera de advertencia, nos lo deja saber y nos lo deja revelado aquí. Así que con esta declaración, Jesús aclara que no todos de sus apóstoles, de su círculo más íntimo, compartían el mismo sentir que Pedro. Y he aquí la advertencia, la última advertencia de este sermón. Esto nos advierte a examinar nuestras propias convicciones y a acercarnos más a Cristo. ¿Por qué? Porque pueda que usted lleve años en el Evangelio, pueda que sea así, pero al parecer, tal vez, por cualquier razón, usted aún duda de las verdades del Evangelio, principalmente. Aún duda de ese Evangelio que es por pura gracia. Aún cree que debe añadir obra a la fe salvífica. Aún cree que la santificación es algo que no se debe considerar luego de venir a la fe, solamente por gracia. Aún cree cosas que no se acomodan a la palabra del Señor. Esto nos advierte a examinar nuestras convicciones y podríamos hablar mucho de eso. Solamente termino diciendo que quiera el Señor que no haya entre nosotros ningún Judas Iscariote. Que el Señor nos ayude a todos, queridos amigos y hermanos. Que este sermón, si ha sido desafiante para muchos, no venga a desanimar su fe, sino que venga a alentarles a que, como decíamos durante el sermón, procuremos no arruinar aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que procuremos responder negativamente esa pregunta que suele susurrarnos cuando sabemos que estamos andando mal delante del Señor, negativamente. Que procuremos en todo tiempo testificar del Señor con convencimiento de causa, así como lo hizo Pedro.